Vamos a leer nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Génesis, capítulo 6, del verso 5 al 9. Vamos a hablar un poco hoy día acerca de un hombre de Dios, Noé. Y he querido resumir la vida de Noé de esta manera en el título del mensaje de esta mañana, que dice: hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aleluya. He querido resumir de esta manera en lo que es la biografía de este hombre que está en la Biblia, Noé. Vamos a leer entonces la escritura en el libro de Génesis, del capítulo 6, del verso 5 al 9, pero vamos a ir leyendo poco a poco. Capítulo 6 de Génesis, capítulo 6, del verso 5 al 7, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos y del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Muy bien, en esos 3 versículos, Moisés, que es el que escribe esto, nos está mostrando en primer lugar el contexto, el entorno de la vida de Noé. Porque por un lado es bueno saber de dónde proviene la cultura de Noé, cómo era la vida en sus tiempos, ¿sí? Y en primer lugar lo que la Escritura nos quiere enseñar, hermanos, es que acá hay una reacción de Dios. Pero es una reacción de Dios que es entendible. O sea, Dios mira su creación, Dios mira la humanidad, y Dios ve que su humanidad está perdida, que el ser humano se ha corrompido, y lo podemos ver en el versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad era mucha, era grande la perversión, el desenfreno del ser humano. Y el Señor nos está mostrando ahí, hermanos, el contexto en el que vivió Noé. El ser humano se había corrompido, y por causa de esa corrupción y por causa del pecado, entonces Dios ha decidido hacer algo. Es decir, el pecado nunca puede quedar impune. Ante los ojos de Dios, como dice ahí, ¿no? Dice: y vio Jehová. Ante los ojos de Dios, el delito del ser humano no prescribe. No hay forma de que tu delito Dios se olvide o diga: bueno, hace 20 años pecaste, ya 20 años ya me olvidé. No. El pecado trae su consecuencia. Y para entender la vida de Noé y lo que pasó con Noé y el arca y su familia, debemos entender el contexto. Lo que va a suceder es un diluvio, un cataclismo terrible. Toda la tierra va a ser afectada, no un país, todo el planeta va a ser afectado. Todo el globo terráqueo va a sufrir la ira y el castigo de Dios, el enojo de Dios. ¿A raíz de qué? Del pecado. O sea, hay una relación que Dios establece, y es una relación que está a lo largo de la Biblia. Es decir, el mundo natural responde al mundo espiritual. Lo que sucede externamente es el resultado de lo que ha sucedido o está sucediendo internamente. Si en el mundo espiritual las cosas están mal, externamente va a ir mal, hoy, mañana o pasado, pero de todas maneras va a suceder. Si espiritualmente tú estás llevando una vida ordenada delante de Dios, mañana, pasado mañana, en el tiempo de Dios se va a manifestar que Dios está contigo y que Dios te bendice. Esa es una relación que no se puede soslayar, uno no se puede esconder de esto. Esto sucede en todo el planeta. Entonces el Señor está mostrando aquí, en primer lugar, el versículo 5, que la maldad del hombre había avanzado. Y dice: y todo designio, está en rojo, lo pueden ver ahí, dice: y todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo el mal. O sea, todo lo que el ser humano pensaba apuntaba siempre a lo malo, en menor o mayor grado. Todo lo que el hombre maquinaba, todo lo que el hombre estaba elaborando en su mente, los sentimientos de su corazón, sus anhelos, sueños, todas esas cosas en el interior del ser humano apuntaban algo, al mal. Dice, estaba inclinado al mal de continuo. Todo ser humano, desde el más pequeño hasta el más grande.
Esa es la realidad del ser humano. Y por esto, entonces en el verso 7, dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres. En este caso a través de un diluvio. Pero en el verso 6, Dios va a describir algo de su corazón. Dios va a decir, en el verso 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y dice, le dolió en su corazón. Dios es grande, fuerte, es invencible, es infinito. Pero hay algo en Él, Dios no es una fuerza, Dios no es una energía. Algunos filósofos han dicho esto, algunos religiosos han dicho que Dios es una energía. No, Dios no es una energía, Dios es una persona que es lleno de poder, sí. Que es invencible, que nadie lo puede derrotar, sí. Que es eterno, poderoso, sí. Pero Dios tiene sentimientos. Por eso cuando nos ha creado a nosotros, los seres humanos, a su imagen y semejanza, nos hizo con sentimientos. Y hay emociones en el Señor, hay emociones en Dios. Y nosotros podemos entender esto. Y aquí Dios no se está mostrando como débil. Dios no es débil. Dios está mostrando una parte de Él. Él tiene sentimientos de alegría, de gozo, pero también de dolor, de tristeza. Y en este caso sintió dolor porque los que yo he creado han actuado mal, han pecado. Eso no me debilita. Uy, se me fue de control. Bueno, si la mayoría se porta mal, hay una minoría. No, todos se portaron mal. Uy, perdí. No, Dios no pierde ni fracasa. No fracasó el plan de Dios. Simplemente Dios continúa haciendo lo que debe hacer. ¿Pecaron? ¿Qué corresponde? Si pecaron, castigo, nada más. ¿Le duele? Sí, pero no deja de haber el castigo. Entonces el Señor está mostrando en estos primeros 3 versículos esa relación que le hemos enseñado muchas veces. El pecado trae siempre su consecuencia negativa. Y la Escritura lo muestra esto desde el libro de Génesis, en el mismo libro que estamos leyendo. Pueden mirar ustedes en el capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 3, el versículo 16. Versículo 16 al 19, cuando Adán y Eva pecan, Dios se presenta al ser humano, a Adán y Eva, y también a la serpiente. Pero yo he querido resumir aquí, del verso 16 al 19, de lo que ustedes tienen en su Biblia, he querido hacer lo más corto que puedo, una síntesis de estos versículos. Difícil, porque son ideas fuertes e importantes, pero en el verso 16, cuando Dios le habla a la mujer, Dios le dice, multiplicaré en gran manera los dolores. Pero ¿es la voluntad de Dios? No, no es la voluntad de Dios, es el castigo por no hacer la voluntad de Dios. ¿Ven la diferencia? No es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que la mujer sea esclava de su marido, no es la voluntad de Dios, es el castigo porque Eva no hizo la voluntad de Dios. Ahora, de la misma manera para el varón, versículo 7, Dios le dice a Adán, maldita será la tierra por tu causa, tu lugar de trabajo, el campo en el que tú te desenvuelves, estará lleno de maldición por tu culpa, por tu causa, porque pecaste. Y ahí podemos entender todas las series de epidemias, enfermedades, hambrunas, sequías, todo desórdenes en el clima. Todo eso es por causa del pecado de Adán. Y luego le dice, con dolor comerás de ella, de la tierra, todos los días de tu vida. Horrible, hermanos, horrible, por pecar. Dice, Dios establece aquí la causa, dice, por tu causa. No es que, Señor, ¿por qué me castigas? No sé, lo hablamos después. No, Dios explica. ¿Te va mal? Hay una razón, hay una causa, hay una raíz, hay algo que genera eso. Las cosas no suceden porque sí. La Biblia nos enseña que todo cuanto Dios ha creado tiene un propósito. Una mariposa, la creación de una mariposa responde a un propósito. Dios tenía un propósito, que yo no lo sepa es otra cosa, pero cada cosa grande y pequeña en la creación tiene un propósito. Entonces, si hay un volcán, tiene un propósito. Si el mar se sale y se traga una ciudad, hay un propósito, hay una razón. Y Dios explica aquí, terremoto, ¿por qué? Por tu culpa. Hay sequía, por tu culpa. Hay hambruna, tu culpa. Se murió el ganado, es tu culpa, es el pecado. Hay una causa, las cosas no suceden así porque sí. Me robaron, hay una razón. No es mala suerte, no existe mala suerte. Las cosas suceden por algo las ha producido. Y en este caso, el mundo espiritual produce lo que va a suceder en el mundo natural. ¿Qué va a venir? Un diluvio. ¿Por qué? Algo
algo lo ha producido. ¿Qué pasó? Lo que leímos anteriormente, el pecado de la humanidad. Los miles y millones ya que habían en ese momento se habían corrompido tanto que Dios dijo: suficiente, castigo. Entonces, esto Dios lo va diciendo desde Génesis, desde el primer pecado. Verso 18, espinos y cardos te producirá. Todo lo que tú haces siempre va a tener algo malo ahora. No todo va a ser malo, pero o sea, trabajas, bacán, chévere, te pagan bien, estás feliz. La felicidad te dura poco tiempo, porque aunque recibes un buen sueldo, tienes un jefe miserable que te atormenta la vida. Entonces cobras, ¿no? Y te alegras en parte, pero te sientes humillado porque el que te paga te ofende, te insulta, te agravia, te humilla. Y es una mezcla de humillación con alegría. Una ensalada horrible es eso. O trabajas poco tiempo, muy poco tiempo, y te pagan bien, pero estás trabajando en algo que a ti no te gusta, que no es tu vocación. Horrible, horrible, horrible. Entonces, esto tiene que ver con espinos y cardos se producirá. Y en el verso 19, para concluir esa parte, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, ¿hasta cuándo vas a trabajar con fatiga, con dolor de espalda, con cálculos en los riñones, con hongos en los pies? ¿Hasta cuándo vas a trabajar así, ya, fatigándote? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que me jubile. No, no es hasta que te jubiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Hay gente que ya me faltan 3 añitos, ya me jubilo, ya estoy ya por los 60, me jubilo ya. Después de eso, feliz. Mentira. Se jubilan y después ya no van al trabajo. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Al hospital, pues al hospital, ahí van a trabajar. Todos los días tienen cita, un día le sacan sangre, otro día examen de orina, ahí trabajan, ahí viven. Y le van sacando poco a poco le van sacando el cuerpo, poco a poco, de cuerpo y plata. No hay felicidad. ¿Por qué no hay felicidad? Porque está establecido. El que lo dijo no miente. El que lo dijo no miente. Dios dijo esto a Adán y Eva. Y eso no puede dejar de suceder. Lo que Dios dice es verdad. Dios estableció: por tu causa, Adán, por pecar, Adán, esto va a venir. A ver, hagamos la prueba. Mira, miles de años la humanidad. Miren, la enfermedad avanza, la degeneración avanza la pobreza, la escasez, la explotación, etcétera, etcétera. Entonces, esto que el Señor nos ha mostrado en estos versículos de Génesis, lo podemos ilustrar de esta manera, ¿no? Que muchas veces lo hemos visto, y es bueno que tú tengas una imagen aquí mental, un cuadro mental de esta realidad. El ser humano está triste porque en su economía hay problemas, en su salud hay problemas, en su familia hay problemas, en los estudios, en el trabajo, aún me voy de viaje, vas de viaje y tienes problemas. Pero ni siquiera cuando uno viaja, o un viaje de placer o de negocios, ni siquiera ahí se experimenta felicidad, dicha. No, por esta razón. Los problemas que suceden en la vida natural responden a algo que tú no ves. Responden al aspecto espiritual. Y en este caso, por cuanto esta persona está en pecado, nació en pecado, el pecado, hermanos, es una fuerza espiritual, es una realidad espiritual. Esto genera todo lo que tú ves. Lo que se ve son los problemas, pero lo que no se ve es el ámbito espiritual. Entonces el ser humano no puede ver esto, porque no se ve, pues es invisible. Pero dichoso el hombre, dichosa la mujer, a quien Dios le abre los ojos y se da cuenta de su realidad espiritual y dice: caramba, ya me di cuenta, me va mal porque estoy mal. Me va mal porque estoy mal. Y la solución a eso es Jesucristo, aleluya. Y solo Cristo. Cristo y solo y nadie más que Jesucristo. Porque para resolver el problema había que resolver el problema espiritual. Y el problema espiritual tenía un precio, la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Y Cristo murió por nosotros, aleluya. Para resolver el problema espiritual. Y si el problema espiritual se resuelve, gloria a Dios. Se acabó, hermanos. Si se resolvió el problema espiritual, entonces dice: si ya estoy bien, me va a ir bien. En esa certeza
y en esa convicción se puede caminar. Pero es importante notar, hermanos, que en la biografía corta que hay en la Biblia acerca de Noé, hay una confusión, y para muchos, incluso cristianos, hay la idea de que en medio de una multitud y muchedumbre de millones de hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos, llenos de pecado, llenos de corrupción, como hemos leído en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. En medio de ese mar de hombres y mujeres pervertidos, corrompidos, degenerados y todo lo demás, había una lucecita por ahí, un hombre llamado Noé, que era un hombre bueno. Mentira. Pero ese es el pensamiento. Y si preguntáramos a un terrícola cualquiera, a cualquier vecino, le dijéramos, ¿conoce la historia de Noé y el arca que construyó? Ah, sí, claro, sí, le he escuchado, le he visto en la televisión. Ok, una pregunta, solo una pregunta. ¿Por qué crees que Dios escogió a Noé para salvarlo y hacer el arca? Quizás ustedes saben la respuesta. La respuesta de la gran mayoría sería, porque era un hombre bueno, justo, por eso Dios lo escogió. No, hermanos. La Escritura muestra categóricamente que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de los hombres era malo, de continuo lo malo, incluido Noé. Y de una y de otra forma el Señor va a mostrar, hermanos, que no solo Noé, David, el rey David, Moisés, Abraham, Juan el Bautista, María, Pablo, Pedro, todos ellos calificaban aquí, todos estaban en este rubro, todos, tú y yo también. No importa cuán elogiados seamos por la familia o por el barrio, pero éramos pecadores dignos de ser raídos por el juicio de Dios, castigados. Entonces, la Escritura nos enseña, hermanos, que el Señor, cuando mira al ser humano, lo mira completamente y lo mira, pero desde el ámbito espiritual. Y ese es otro versículo que va a enseñar que va a mostrar esta enseñanza de esa relación. En Isaías 59:2 dice: pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Es decir, tú oras y dices: Señor, tengo problemas, me va mal en mi salud, mi hogar está de cabeza, Señor, mi economía, estoy mal, Señor, ayúdame. Tu oración Dios no la responde. ¿Por qué? Dios da una causa aquí. Y la gente dice: yo oro, rezo, no, me pongo delante de mi imagen, o tengo mi estampita, o voy a la procesión, o leo la Biblia, o vengo a la iglesia. Le digo: Diosito, ¿por qué no me respondes? La Biblia escribe, la Biblia lo muestra. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no oye el Señor? Dice, ¿por qué? Sus pecados han hecho ocultar. Se rompe la relación, dice, sus iniquidades, y cuando hablamos de iniquidades hablamos de pecado en alto grado, dice, sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios. Hay una separación. El hombre, por causa del pecado, quedó separado de Dios. No importa cuánto grite: Dios mío, ayúdame, no hay nada. Dios no responde. Señor, dame plata, no hay respuesta. Dios no responde. Y viene la calamidad. ¿Por qué? Porque el Señor no resuelve el problema material. El Señor resuelve el problema espiritual. Porque si el problema espiritual se resuelve, tu vida está resuelta. Aleluya. Entonces, esa es la primera enseñanza que podemos notar del contexto de la vida de Noé. Pero también nosotros sabemos, hermanos, en el relato que hemos estado leyendo en Génesis, en el capítulo 6, avanzando ya en el verso 8, dice así. Capítulo 6 de Génesis, en el verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa que halló gracia? La palabra gracia es favor inmerecido. Gracia es regalo que no mereces. Entonces, si Noé halló gracia, es que Dios le dio un regalo que él no merecía. Noé no merecía ser salvo. Noé debió morir ahogado junto con los demás habitantes. Él y su mujer debieron morir ahogados en el diluvio. Pero halló gracia. Dios le regaló algo, el perdón, la salvación. Le regaló algo que ellos no merecían. Esto es gracia. Y tú y yo, si hemos hallado gracia, no tenemos nada de qué orgullecernos de nosotros. ¿Por qué Dios está conmigo? ¿Porque soy bueno? Nunca fui bueno.
¿Por qué Dios está con ustedes? ¿Porque hicieron cosas buenas? Nunca hicieron cosas buenas. ¿Por qué Dios está ahora con nosotros? Por su gracia. Por su gracia, nos regaló la bendición de estar con Él. Ese es un regalo que tú y yo no merecíamos. Bendito sea su nombre. Entonces la Escritura nos muestra esta imagen para ilustrar, hermanos, la condición de Noé. Noé era un ser pecador al igual que tú y yo, pero fue la gracia que lo cogió. Cuando Dios toma a Noé, no lo encuentra bueno. Cuando Dios toma a Noé y lo halla, no lo encuentra bueno a Noé, lo encuentra pecador y digno de muerte. ¿Pero por qué lo toma? Por su gracia. Es la única explicación. ¿Por qué yo estoy aquí ahora en la casa de Dios? Por su gracia. ¿Por qué me tomó? Por su gracia. Porque me amó y no vio mérito en mí. Si me hubiera amado por mis méritos, no me hubiera amado. Me amó simplemente porque Él es amor y decidió amarme. Aleluya. Aleluya. Es gracia abundante, hermanos. Gracia abundante, como dice en el libro de Romanos. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero todos nosotros, hermanos, cuando fuimos hallados por Dios, fuimos hallados cuando estábamos en pecado. Por eso la Escritura muestra esto en el libro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Del versículo 3 al 5 dice así. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Está mostrando lo que éramos, ¿ah? Dice, nosotros también. ¿A quiénes se refiere? Está hablando, primero, antes, en el verso anterior, ha hablado de los gentiles, los que no tienen a Dios. Y de los que no tienen a Dios, tú dices de todo. Pero dice Pablo, pero nosotros no, porque nosotros también éramos, dice en otro tiempo, y sale la lista horrorosa. Así éramos nosotros. En el verso 4 dice, pero, aleluya. Pero, oh, gloria a Dios. Ese pero es como un volcán, eso irrumpe en mi vida. Yo era un miserable pecador, pero la bondad de Dios, dice, verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, de nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, aleluya, ¿qué hizo esa bondad? Verso 5, nos salvó, pero aclara, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, la regeneración. Fuimos regenerados y nacimos de nuevo, no con voluntad propia. Él nos hizo nacer. Él nos embargó. ¡Bum! Nos inundó. ¿Y qué me pasó? Soy salvo. Bendito sea su nombre. No me consultó. ¿Quieres ser salvo? Yo le hubiera dicho no. Si Dios me decía, ¿quieres venir a mi casa? No, yo quiero ir a la playa. Domingo sobre todo, en tiempo del niño, la playa, pues sí o no. No me preguntó Dios. Dios me tomó. Eso es salvación. Bendito sea su nombre. Y agradezco que me tomó, que no me consultó. Gracias porque no me consultaste. Si yo hubiera dicho una barbaridad, Señor. Y Dios dice, por eso no te consulté. Me tomó. Abrió un camino para mí. Yo ni cuenta me daba. Él estaba trabajando, estaba cavando para que yo venga. Y de pronto, y estoy con Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice, no por obras de justicia, dice, ¿no? En el versículo 5, no por obras de justicia que tú o yo hemos hecho. No hemos hecho nada bueno para merecer la salvación, la bondad, el amor de Dios. Fue solamente su infinita gracia. Pero estamos haciendo como una enseñanza general de la vida de este hombre llamado Noé. Y hemos dicho, en el contexto de la vida de Noé, el contexto es que todo ser humano era pecador. Y por ser pecador tenía que venir el castigo sí o sí. Eso es lo que lo debemos de entender cada vez con más claridad. Para que cuando un amigo tuyo, o tu vecino, o tu pariente cercano te dice, estoy mal, no sé qué me pasa, me va mal en el negocio, me va mal aquí en el hogar, me va mal con esto, que mi hijo es rebelde, etcétera, etcétera, tú ya tienes una respuesta. Tú no le vas a aconsejar acerca de su problema. O sea, si tu vecino te dice, mi negocio no funciona, dime qué hago. No le vas a decir tú, bueno, levántate más temprano, trabaja bien, sé honesto, no engañes a la gente. No le vas a decir eso.
Eso no va a resultar. Vístete mejor para que la gente quiera venir a tu negocio, pon mejor publicidad, haz una página de tu negocio. Eso es del mundo natural, no resuelve. El problema de él no es natural, es espiritual. Pero tú debes entender esa relación. Si tu amigo, tu vecino, tu pariente te dice, tengo un problema, no sé cómo resolverlo, tú dile, mira, tu problema no es ese, tu problema es espiritual, es el pecado. Entonces vamos a trabajar en ese tema. ¿Quieres? Te dice, no, sufre entonces. Sufre. Pero si te dice, háblame, ahí le explicas el evangelio. Amén. Pero si dice, no, háblame de negocios, sufre. Que te roben, que te asalten, que la municipalidad te cierre el negocio, sufre hasta que te des cuenta que tu problema no es económico, tu problema no es laboral, tu problema es espiritual. Y cuando quieras escuchar la respuesta del problema espiritual, yo estoy aquí para enseñarte. No podemos perder el tiempo dándole consejos a la gente, consejos que se van a ir al tacho. Tus mejores consejos a la gente que no tiene a Dios no le va a servir, aunque sean buenos, no le sirven, si es que no se resuelve su problema espiritual. Entonces, esto que se vio en el contexto de Noé, en la gente del entorno de Noé, se manifiesta también en el mismo Noé. Noé era pecador y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero la Escritura nos muestra luego en el versículo 9 como una síntesis de lo que sería el futuro de Noé. Es decir, antes de Noé se ve que todo el mundo era pecador. Luego se ve en el verso 8 que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, lo que significa que él también era pecador y que vivía como los demás paganos. Era un pecador. Pero en el verso 9, ¿qué se enseña? Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y esta es la clave. Con Dios caminó Noé. Y eso marca la diferencia. El día que Dios lo tomó a Noé, desde ese día Noé comenzó a caminar con Dios. Ese es el resumen del futuro de Noé. El pasado de Noé, ¿cuál es? Pecador, inicuo, un impío, como los demás. Pero llega el día en que Dios toma a Noé por su gracia. Ese es su presente. Su futuro es esto. Ese es su futuro. Es que Dios lo toma y a partir de ahí Noé va a caminar de la mano con Dios. Y porque Noé camina de la mano con Dios, va a haber un cambio en su vida. Ok, esa es la idea. Esta es la idea. Dios toma a Noé. Y es otro, hermanos. Dios lo ha perdonado. Dios le dice, mira Noé, escúchame. Toda la gente está mal, tú incluido. Tu esposa también. Todos merecen ser destruidos. Pero yo hago un pacto contigo, te voy a salvar. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, esa noticia para algunos no tiene mucho valor. Para muchos, no, porque no comprenden, quizás no han estado al filo de la muerte. Para una persona no tiene mucho valor. Cuando Dios le habla a Noé, para Noé tuvo tanto significado cada palabra. Voy a destruir la tierra con un diluvio. Es para desmayarse, hermanos. Y Dios le dice, pero a ti te voy a salvar. Yo hago un pacto contigo. ¡Pum! Cambió la vida de Noé. Para algunas personas no tiene valor. Tú le hablas esto a algunas personas y tienen un sueldo estable, tienen cierta estabilidad familiar, la cosa le anda muy bien. ¿Le hablas de Cristo? Todavía no necesito. Entonces Dios los tiene que arrimar y los tiene que poner en el filo, así en el filo del abismo. Y cuando le vuelves a hablar, dice, mira, si no aceptas, te caes y te matas. Y probablemente mueren contigo varios. Recién allí. Es como cuando uno va al médico y el médico te dice, no es gripe lo que tienes. Así que estoy mal de la garganta. No es gripe, no estás mal de la garganta. Tienes un tumor en la garganta. Recién, ¿no? Recién. Vas a tu casa y dices, Señor, ahí recién. Pero si tenías gripe, una pequeña inflamación aquí en las amígdalas, bueno, te vas a la farmacia, tu antibiótico, ni oras, porque sientes que no es necesario orar. 2 soles, una pastilla, se acabó. Pero cuando el médico te dice, mira, tu hígado está podrido,
ya no te funciona. ¿Y qué significa? Te puedes morir. Ahí recién la palabra tiene sentido. Ahí el evangelio tiene sentido. Cuando Dios le dice a Noé, voy a matar a toda la gente, es horrible. Esa noticia es horrible, hermanos. Tu tío, tu abuelita, tu vecino, el que vende pan, los voy a matar a todos. Ahí el evangelio comienza a tener sentido. Esa palabra fue fuerte para Noé. Pero cuando la gracia de Dios llega a Noé y hace un pacto con Noé para salvarle, Dios para salvar a Noé, Dios le muestra un camino. Dios le dice, vas a hacer un arca y lo vas a hacer así, de esta manera, de este tamaño, el alto, largo, todo lo demás. Vas a poner los animales y vas a juntar comida y todo lo demás. Lo vas a hacer de esta madera, le echas brea adentro, fuera, una sola ventana arriba. Y le muestra, le da las especificaciones, le da su voluntad. Mira, esto es lo que vas a hacer y a esto te vas a dedicar de por vida. No lo haces, te mueres. No lo haces así, te mueres. Hermanos, ¿qué pasó con Noé? Hemos leído en el versículo anterior. Y Noé caminó con Dios. Por donde Dios iba, Noé iba. Por eso que Noé triunfó, hermanos. Triunfó, venció. No es cosa sencilla. Caminó y él vio que la gente iba sufriendo, pero hace el arca, 120 años, hace el arca, termina el arca, sale del arca, no había gente, toda la gente murió. Y murieron porque estaban fuera de la voluntad de Dios. Pero Noé prevaleció, caminó en la voluntad de Dios. Eso es muy importante, hermanos. Una vez que Dios te ha salvado, Dios te salva y en su salvación hay un propósito para tu vida. La salvación no solamente era sacarte del infierno y librarte de la condenación. La salvación también consistía en vivir para algo que Dios planeó en tu vida. Tú y yo, si hemos sido salvos, si Dios te ha tomado para algo, hay un algo allí, hay un porqué, hay un propósito y tú tienes que descubrirlo. De manera general, la Biblia lo muestra, la Biblia nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Honrarle, amarle con todo el corazón, amén. Poner a Dios por sobre todas las cosas. Él es nuestro Dios y Señor. Si no fuera por Él no tendría vida. Pero esa voluntad yo la tengo que aplicar a mi corazón día a día, hermanos. No es algo aquí en la mente, es caminar con Dios, hacer la voluntad de Dios. No es cosa fácil, no es sencillo. Noé hubiera cambiado algo de la voluntad de Dios si un día. Es importante entender, hermanos, el hacer la voluntad de Dios. Nosotros los cristianos a veces perdemos de vista esto y hacemos tan amplio el margen de la voluntad de Dios que podemos caminar por aquí y sentimos que estamos en la voluntad de Dios. Una cosa es que Dios permite nuestras travesuras y otra cosa es que estemos andando en la voluntad de Dios. Y por cuanto Noé anduvo en la voluntad de Dios, el Señor le bendijo y pudo alcanzar una bendición grande de salvar a su familia. Pero hermanos, como un pequeño paréntesis, hacer la voluntad de Dios, o sea, vivir en la voluntad de Dios es nuestra vida, es lo todo para nosotros. Ahora, por ejemplo, ¿dónde puedo saber dónde está la voluntad de Dios? En las Escrituras. Aquí está la voluntad de Dios. Entonces yo necesito, para conocer la voluntad de Dios, ¿qué cosa, hermanos? Leer las Escrituras. ¿Qué más? Escuchar las Escrituras. ¿Qué más? Ya, leer. Pero dentro de las Escrituras es leer, escuchar. ¿Qué más? Escudriñar, estudiar. ¿Qué más? Vivirla, memorizar la Escritura, hablar la Escritura. Porque mientras oyes, miras, estudias, memorizas y la hablas, la palabra te gobierna y conoces la voluntad de Dios. Y cuando enfrentas una situación, la palabra que se dice te da sabiduría para aplicarla a una circunstancia específica que no es en la Biblia. Pero el hombre y la mujer que no lee la palabra, que no congrega para aprender la palabra de Dios, no conoce. Y cuando enfrenta una situación, dice, no sé qué hacer, no sabe qué hacer. Si alguien me llama a mí como pastor, me dice, pastor, tengo un problema, dame un consejo. Esto está pasando en mi casa. ¿Qué consejo le puedo dar? Yo no sé. ¿Cómo yo te voy a aconsejar? Pastor, hay un negocio que me han planteado. ¿Puedo empezar? ¿Yo cómo sé? Yo no sé, no está en la Biblia. Pero ¿cómo vas a saber tú la voluntad de Dios?
Tienes que leer la palabra, dedicarte a la palabra. Y cuando te dedicas a la palabra, no un día, hermanos, meses, años, te dedicas, la palabra te da su regalo, sabiduría. Y no tienes que estar llamando a nadie, dime qué hago, lo sabrás, porque la palabra te da sabiduría. Pero Noé vivió escuchando la voz de Dios y se aferró a la palabra de Dios. Y cuando los cristianos olvidan eso, hermanos, hacen cosas de su ocurrencia. Muchos cristianos hacen cosas de su ocurrencia. Pero para mí es una locura que algunos pastores, por ejemplo, escriben libros, cristianos obviamente, y los venden. Eso no enseña la Escritura. O, por ejemplo, que yo como pastor, por ir a predicar, o aquí o en cualquier otro lugar, yo cobre por predicar. No, eso está prohibido. Dios ha prohibido. Jesús dijo esto. Jesús dijo de esta manera. Dice, de gracia recibieron, den de gracia. Lo espiritual no se puede vender. Si alguien me dice, a mí me dice, José, ¿puedes pintar mi casa? Te cobro, yo por eso te cobro. Por pintar tu casa te cobro. ¿Puedes regar mi jardín? Por eso yo te cobro. Porque es una labor del mundo natural. Yo por eso te cobro. ¿Me comprenden? Pero si alguien me dice, enséñame la palabra, no te puedo cobrar. Eso es gratis. La Biblia prohíbe que yo cobre. Yo no puedo cobrar. Es decir, yo no puedo decir, me pagas tanto para que yo te enseñe. No, es imposible. Es igual, estos cantantes que hay, salmistas, ¿no? Cantantes conocidos cristianos que hacen conciertos y cobran y son millonarios. La mayoría son millonarios. Están actuando contra la palabra de Dios. Por eso que su vida espiritual se hunde a pedazos. Y los últimos de estos cantantes, cuando les hemos escuchado predicar, hermanos, más bíblicos predicando son el Chavo el Ocho, Cantinflas, terribles, están hablando barbaridad y media. ¿Por qué? ¿Por qué su ministerio se cae a pedazos? Porque han cambiado la verdad de Dios. Es decir, queriendo que Dios les bendiga a su manera, no a la manera de Dios, están cambiando el método de Dios. Si son hombres dedicados al ministerio de la alabanza, no pueden cobrar, hermanos, no pueden vender. Si Dios a un hombre, por decir así, lo ilumina y le inspira y compone una canción, hermanos, la tiene que dar al pueblo de Dios, no la puede vender porque no es de él. Es de Dios. La pregunta viene aquí, ¿y de qué vive? Ok, los que están dedicados al ministerio como ellos, o los que enseñan en la iglesia los subvenciona. Para eso son los diezmos y ofrendas. Pero no puede cobrarse, hermanos. No sé si pueden comprender eso, pero la iglesia ha caído en un mercantilismo horroroso, hermanos. Horroroso. Es horrible lo que está pasando en las iglesias. En las iglesias va a venir el profeta tal, la gente se llena, el templo se llena y la gente va a contar sus miserias al profeta, y el profeta por cada profecía cobra, hermanos, por cada profecía cobra. Dice, tú estás mal, tienes algo espiritual, hay que hacer liberación. La liberación también te la cobran, todo te cobran. Alguien está enfermo, también los que tienen don de sanidad cobran. Tienes que dar tu ofrenda, ¿no? Y según tu enfermedad, gripe, bueno, 5 soles. Tuberculosis, $1,000. Tumor, cáncer, más. Tu carro, tu casa, y los despluman, les quitan toda la lana a las ovejas. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Como la iglesia ignora la palabra de Dios y no conoce la voluntad de Dios, hombres perversos, mentirosos se meten a la iglesia y hacen de la iglesia un mercado. Jesús lo dijo. Estos sinvergüenzas, dice, han hecho de mi casa de oración una cueva de ladrones, un mercado. Y Jesús reprende eso. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos el hermano Ricardo, años, se entrena en la palabra, ha aprendido. Él tiene su profesión. Imagínense que es contador, el hermano Ricardo de aquí en la iglesia. Pero ha aprendido la palabra, sigue el discipulado, enseña, y la iglesia lo ve, conoce la palabra, es fiel al Señor. La iglesia da testimonio, ya años sirviendo al Señor, enseña la palabra. Entonces la iglesia confirma esto, su llamamiento. Hermano, deja de ser contador, dedícate a la palabra. ¿Y de qué voy a vivir? La iglesia te va a subvencionar, porque para eso es los diezmos y las ofrendas de la iglesia. ¿Me entienden, hermanos?
Es igual, uno de los delitos más horribles que puedo ver en este tiempo, hermanos, es cómo las Biblias se venden. Hermanos, la Biblia es el libro más precioso, más digno que pueda haber, y se vende. Es injusto, hermanos. Es injusto. Este libro debe regalarse, hermanos. ¿Y de dónde sacamos plata para hacer la Biblia y darla a la gente? ¿De dónde sale? De nuestras ofrendas y diezmos. Dios bendice a su pueblo cuando entiende esto. No necesitamos, hermanos, que se venda la Biblia. Es el libro más precioso, hermanos. Yo he leído libros cristianos, pero dignos, cristianos honorables. Los tengo en internet, algunos los he descargado y los he impreso, y los autores ya están, autores del año del siglo pasado, de 1800 por ahí. Ellos, hermanos, sus libros cuando los escribían, ellos no los vendían, eran joyas, eran tesoros, los regalaban a la iglesia, y los hermanos de la iglesia los copiaban y los distribuían gratis. Ha sido en el último siglo, hermanos, que ha habido gente perversa que se ha metido a la iglesia con afán de lucrar y han creado editoriales y han agarrado los libros preciosos como la Biblia y los imprimen y los venden como si fuera de ellos. Si Pablo hubiera vendido sus cartas, hubiera sido multimillonario. Pero Pablo nunca vendió sus cartas. Sus cartas le escribió en la cárcel, con un mechero, casi a oscuras, hermanos. Hacía las justas, adolorido. Escribió esas cartas y las entregó. Gratuitamente a la iglesia. Porque lo que es espiritual no se puede vender. Y los hombres y mujeres que entienden esto disfrutan del privilegio de servir al Señor y saber que Dios te añade, sin tener que vender ni hacer negocios. La voluntad de Dios. En la iglesia no se puede hacer negocio, es maldad, eso es maldad, pero los cristianos que no entienden esto sufren. Por eso la palabra del Señor nos muestra la importancia en la vida de Noé. Noé hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Aquí lo vemos, Génesis 6:22 y Génesis 7:5. En el primero, ¿qué dice, hermanos? Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No hizo más ni menos. Otra vez, capítulo 7, verso 5. ¿Qué dice? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. En ambas está la palabra conforme. Y la palabra conforme dice, Dios le dio una forma, lo haces así, y Noé usó esa forma. Conforme es de acuerdo a la forma que Dios le dio. No le puso otra forma. Dios le dijo, hazlo así, y él lo hizo así. De acuerdo, según la forma, eso es conforme a lo que Dios le mostró. No le cambió nada, creyó en Dios. Si lo hago conforme a la voluntad de Dios, me salvo. Y salvo mi familia. Si cambio el tipo de madera, si hago más grande, más chiquito el barco, si meto un elefante más, si algo, ¡pum!, se hunde el barco. Pero no se hundió, hermanos, porque lo hizo conforme a lo que Dios le dijo. Aleluya. Noé representa a Jesucristo, que fue el hombre, el Hijo de Dios, que completamente y perfectamente desde que nació, hermanos, ha vivido siempre haciendo la voluntad de Dios, su Padre. Pero tenemos también en Noé un ejemplo, se nos enseña. Hermanos, queremos vivir bien, debemos vivir haciendo la voluntad de Dios. Ahora, otros versículos que muestran la importancia de esto. Lucas capítulo 12, 47 y 48. Hermanos, este relato, tómenlo en serio, a mí me ha hecho detenerme un momento y pensar con seriedad. Y no es broma esto. Jesús da una parábola y esta es la conclusión de la parábola. Lucas capítulo 12, verso 47 en adelante, dice así: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Otra vez lo voy a leer. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ahora miren el 48. Dice, pero el que sin conocer la voluntad hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, dice. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Hermanos, sí me asusta ese versículo. Dice, porque el que está afuera no conoce la voluntad de Dios. ¿Eso lo libra? No lo libra, le que es su golpe. Pero si yo conozco la voluntad de Dios y me ha salvado para hacer su voluntad, y conociéndola, no me preparo, no me entreno, no estudio para saberla bien y hacerla, ¿qué me va a pasar? Mucho azote. Mucho azote. Y muchos cristianos van a tener que experimentar eso un día, hermanos. Muchos cristianos. Muchos cristianos. Cuando estemos al lado de los que no conocen a Dios, ellos dirán, Señor, yo no conocí. Igualito, castigo, castigo. ¿Qué podré decir yo? Si al que no conoce, si al que no lo castiga, yo conocía, ¿qué puedo esperar? Más castigo. Pues es serio. Esto es muy serio. Hermanos, aquí en la iglesia nadie es perfecto. Pero miren esta palabra importante que yo he querido subrayar. Dice, no se preparó. Dice, pastor, hace un mes que vengo a la iglesia, yo no conozco bien. Prepárate. Un mes, bueno, prepárate, ¿no? Ven, te enseñamos, te discipulamos, te entrenamos. Pastor, 20 años, no sé, no te has preparado. Porque te preparas más, ¿para qué? Para la vida para esta vida terrenal. Pues la gente del mundo nos envuelve, nos enamora, lleva un curso aquí, lleva aquí, prepárate aquí, estudia aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? No está mal estudiar, prepararse, pero tienes que prepararte más en lo espiritual, porque eso es lo eterno. Eso es lo eterno. Tú tienes que prepararte para la vida eterna, tienes que prepararte para agradar a tu Dios, porque ya no le sirves al que le servías antes. Al que servías antes era malo y feo. Al que le sirves es Dios bueno y poderoso, que te ama. Sírvele bien. Yo quiero servir bien a mi Señor. Debo prepararme. Por eso nos reunimos. Los domingos venimos a adorar al Señor, específicamente a adorar al Señor, a oír su palabra. Pero en otro momento, por ejemplo, los martes y miércoles, ¿para qué nos reunimos? Para entrenarnos. Porque yo no sé, no conozco la voluntad de Dios y no sé cómo hacerla, me es difícil. Pero venimos ¿para qué? Porque quiero aprender. Si no quiero aprender, no me preparo. Y si no me preparo, no voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué voy a terminar haciendo? Mi propia voluntad. Si yo no llego a entender la voluntad de Dios, ¿con qué me voy a quedar? Con mi propio capricho, lo que siempre hice, lo que la cultura ya me enseñó, y vivo haciendo mi vida como le he hecho toda mi vida, siempre lo mismo. No hay cambio. Por eso hay cristianos años los mismos, siguen haciendo lo mismo, como los israelitas en el desierto, 10 años dando vueltas. Pero ya no conocen la ruta, sí, pero tengo que dar vueltas, 20 años, 30 años, 40 años, qué triste, una vida horrible. Nunca avanzan, nunca, porque no se preparan para conocer la voluntad de Dios, ni se meten a la voluntad de Dios. Otro versículo en la Escritura, Efesios capítulo 5, verso 17. Dice, por tanto, el apóstol Pablo, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, de manera general, Él la revela, pero de manera específica el Señor no te la revela. Hay cosas generales para tu vida que la Biblia enseña. Por ejemplo, la Biblia dice, honra a tu padre y tu madre, y todos, hasta el ateo, conoce eso. La tribu de caníbales aquí en la selva del Perú, conocen. Todos sabemos, hay que honrar, no hay que robar, sí, no hay que mentir. Esa es la voluntad general de Dios, y esa voluntad general Dios la ha revelado. Pero hay detalles específicos de tu vida que Dios no lo ha revelado, no está en la Escritura. Por ejemplo, ¿a qué te debes dedicar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? Eso no está en la Biblia. Esa voluntad es oculta, pero ya Dios la tiene, pero está oculta, tú no la conoces, pero necesitas conocerla. Si no la conoces, vas a hacer tu voluntad y vas a fracasar, y vas a llorar, vas a sufrir, vas a lamentar tu vida, vas a desgraciar la tuya y de los que te rodean. Pero Dios no revela su voluntad secreta a cualquiera. Dios le revela su voluntad secreta se la revela a los que quieren oír su voz. Por eso dice, no seas insensato, no seas necio, sino entendido. Tú tienes que ser un entendido en la voluntad de Dios. Lee la palabra, prepárate con nosotros y ¡pa! La luz de Jesucristo, la luz de la palabra de Dios te va a mostrar, ya sé cuál es la voluntad de Dios en esta área de mi vida,
Gloria a Dios. Si no, la gente vive haciendo en la iglesia, de los de afuera ni hablamos, de la iglesia, neciamente, sufriendo. La gente no sabe cómo usar su tiempo, no sabe cómo usar sus fuerzas. Los solteros no aprovechan su soltería. Y cuando se casan quieren ser solteros. No conocen la voluntad de Dios. Cuando uno tiene plata, tiene que saber usar su plata, porque vendrán días que no habrá plata. Y cuando venga el día en que no hay plata, dirás, no me preocupo. ¿Por qué? Porque sé vivir también sin dinero. Es importante saber vivir cuando no hay dinero. Pablo dice, yo he aprendido, estoy enseñado, he aprendido, dice, a tener como a no tener, porque todo lo puedo en Cristo. Cuando la gente tiene dinero, ¿qué haces con tu dinero? ¿Qué haces con el dinero que no es tuyo? Porque todo lo que tú tienes es de Dios. Hablo de la iglesia, no de los que no conocen a Dios. ¿Qué haces? ¡Pum! A gastar. No sabes. Te va a faltar. Después te va a faltar, viene el llanto. Después saca la tarjeta al banco y te roba, te secuestran. Porque no eres entendido de la voluntad de Dios. Hombres y mujeres nos han enseñado en la Escritura y después ya en la actualidad cómo viviendo en la voluntad de Dios, hermanos, se vive bien. Otro relato en la Escritura, hermanos. 1 Juan 2:17 dice la Escritura, el mundo pasa. Y esa frase es solemne, hermanos, ¿eh? El mundo pasa. Te encuentras con alguien que se siente campeón en la vida, triunfante. Tú lo miras con humildad, pero dices, pero va a pasar. Lo que tiene va a pasar. Su riqueza se la van a quitar. Porque la Biblia dice, no hagan tesoros aquí en la tierra, donde el ladrón te roba y el orín corrompe. Hagan tesoros en el cielo. Tú puedes mirarlo y decirle, vas a caer. Tú no quieres que caiga, pero va a caer, es inevitable. Eso es lo que dice Juan, el mundo pasa. La gloria de Roma pasó. La gloria del imperio griego pasó. La gloria de Babilonia pasa. Dice, y sus deseos también. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Eso es para nosotros, hermanos. Todo lo demás pasa. El rico pasa. El hombre guapo, la mujer guapa, pasan. Un día serán feos. Pasa. Va a pasar. La belleza y todo lo demás, la apariencia pasa. Pero los que permanecen para siempre, nosotros, los que hacemos la voluntad de Dios, permanecemos. Viene la prueba, viene la dificultad, la tribulación y permaneces, como Noé. Noé caminó con Dios, las burlas. Eres un loco haciendo un barco, eres un hombre ridículo. Y Noé caminó con Dios todos los días haciendo el arca, todos los días haciendo para salvar a su esposita y a sus hijos. Y aunque no vio a sus nietos ese día, pero iba a tener nietos. Estoy trabajando por mis nietos y estoy trabajando por mis bisnietos. Salvó toda una familia, hermanos. Pasa el arca, pasa el diluvio, sale del arca. ¿Dónde están los que se burlaban de Noé? ¿Dónde están los que decían, eres un loco, un demente? Los que le decían a su mujer, mira, mételo al asilo, te ayudamos a pagar. Los que insultaban a los hijos de Noé, tu papá está loco, mételo a un asilo. ¿Dónde está esa gente que se burló de Noé? ¿Dónde está? No hay. Así, el mundo pasa. Pasaron. ¿Quién quedó? Noé, como líder de la raza humana. El que hace la voluntad permanece. No nos dejemos engañar, hermanos. El mundo tiene muchas formas astutas de engañarnos. La gente sabe cómo robarte el tiempo. Alguien viene y dice, ayúdame, por favor, ayúdame. Tú dices, está bien, te voy a ayudar. Y te quita el tiempo para venir a estudiar la palabra de Dios. Y dices, he hecho una obra buena. No has hecho una obra buena, porque no le has ayudado en realidad a esa persona. Si querías ayudarla, lo hubieras traído a la iglesia. Te roban el tiempo. Alguien te dice, hazme una chambita. Y tú dices, caramba, y justo ahora necesito. Unos centavos no le hacen mal a nadie. Y caramba, y te ofrecen, ¿no? Te ofrecen. Y tienes. ¿A costa de qué? Trabajar no es malo, debemos trabajar. ¿A costa de qué? Trabajas duro, no tienes tiempo para congregar. O llegas tan muerto de cansancio, pero tan deshecho. Lo más que vas a decir es amén al final. Y no aprovechas la prédica.
Ese es el mensaje de hoy, es para tu semana. Con este mensaje te vas a dirigir la semana. ¿Con qué te vas a dirigir? ¿Con el salario del que te ofrece? Vas a caer. Pues no dejes que el mundo te engañe. No le des más tiempo al trabajo, más tiempo al estudio. No le des más tiempo a la familia de lo que corresponde. La gente succiona tu tiempo, te quita las emociones, te quita el dinero, te quita las fuerzas. Y cuando estás deshecho, ya ve a tu iglesia. Anda, duerme a tu iglesia. De verdad. Y llega uno deshecho, molido a pedazos. Y le dice: Señor, doy mi vida. Mejor dicho, lo que queda de la vida. No hay ni fuerzas para cantar, no hay entusiasmo. 20 minutos parado cantando. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo cantar sentado? Pero puedes estar 5 horas parado trabajando. 5 horas parado trabajando. Normal. Pero tú tienes que evaluar. Noé permaneció hasta el fin. Un hombre de éxito. Porque caminó en la voluntad de Dios. No le creyó a la gente. No se dejó engañar por la gente. La gente dice: tú necesitas plata. Yo no necesito plata. Yo necesito hacer la voluntad de Dios. Si hago la voluntad de Dios, Dios me añade el dinero. Dios me añade el dinero. No es broma. Y yo estoy aprendiendo esto. No lo sé totalmente. Como pastor lo aprendo. Yo agradezco a Dios por su infinita gracia, que Él sostiene mi vida. Si Él no me sostiene, estaría deshecho. Estaré perdido. Pero Él sostiene mi vida. Y en lo económico Él sostiene mi vida. Pero Dios permite a veces, porque es a través de las ofrendas y los diezmos que yo recibo un sustento. Pero Dios permite a veces que las ofrendas y los diezmos bajen. De verdad. De verdad, les cuento así, con sinceridad. Baja. Para que yo no dependa de eso, sino del que me llamó. No puedo depender del dinero de la iglesia, no puedo depender. Si yo dependiera de eso, tendría que acomodar el mensaje para que ustedes no se vayan. La familia de los Ramírez son los de billete. Y si doy un mensaje que les afecta, se va a la mitad del ingreso. No puedo hacer eso, ¿no, hermanos? No podría hacer, no debo hacer eso. No debo hacer eso. Pablo dice: si agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, Dios me enseña a mí también. Y porque me enseña, lo que me enseña, se los enseño a ustedes. No necesito dinero, hermanos. Yo necesito estar de acuerdo con Dios. Dios dice: ¿por dónde vamos? Por ahí vamos, Señor. Y si voy en la voluntad de Dios, permaneceré. Alguien me puede decir: cambia el mensaje. No. Si cambio, me pierdo. Cristo vive, aleluya. Solo cuando nos mantenemos, hermanos, no es fácil. No es fácil. Porque hay un área de tu vida, tu carne, que pelea, ¿no? Cuando Jesús estaba con los 12 en una reunión muy especial, Pedro le dice: maestro, escúchame, la multitud que te seguía se ha ido, se fueron todos. Eso está en Juan capítulo 6. Todita la multitud se fue. Y entonces se acercan los discípulos a hablarle de este tema a Jesús. Y Jesús le dice: ¿quieren irse también ustedes? Esa pregunta desafiante de Jesús: Pedro, yo sé por qué vienes. Seguro me vas a decir: maestro, la gente se está yendo, está decayendo el ministerio, no hay billete, Judas es el primero que va a saltar. Maestro, cambia el mensaje, no seas drástico, para que venga la gente. Y Jesús le dice: Pedro, si quieres puedes irte tú también. Si quieres, vete, Pedro, no te necesito. Pero Pedro dijo: hermanos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Entonces quédate, Pedro. Y se quedó Pedrito. Hermanos, solo Cristo. Lo que tú necesitas es Cristo en tu vida. No digo que no trabajes, no digo que no estudies, pero haz las cosas conforme a la voluntad de Dios, no conforme al esquema de este mundo, que no conoce a Dios, que se burla de Dios. Y porque se burlan de Dios, después pierden. Haz las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. No le sigas a los de tu familia, que te dicen: haz así. Sigue a tu Padre Celestial, el que te ha salvado. No le hagas caso a tu jefe, hazle caso a tu Señor, a tu amo, al que rescató tu vida. Porque por Él vivimos y para Él vivimos. Amén. Vamos a orar. Santísimo Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en este día, Señor, porque tú rescataste nuestra vida.
Y al igual que Noé, nos hallaste en miseria, envuelto en pecados, en muchas maldades, Señor, con un corazón pervertido, Señor. Así nos encontraste, Padre, pero quisiste salvarnos, Señor. Bendecimos tu nombre y te adoramos, Señor. Te damos gracias por habernos dado a Jesucristo, por habernos dado a tu Hijo precioso, Señor, para que muera por nosotros, para que nos rescate de la maldición, para darnos un nuevo destino, para darnos un nuevo futuro, Señor. Aquí estamos, Señor, y como Noé queremos caminar contigo, tomados de la mano, Señor. Tomando tu mano queremos caminar, avanzar, Señor, no ser un obstáculo para el reino, no ser un tropiezo para la iglesia, sino más bien ser bendición para la iglesia, ser un motivo de ayuda para los que vienen, Señor, ser un motivo de inspiración para los demás. Permítenos ser ejemplo para los que vienen, Señor. Permítenos estar listos y preparados para atender a los que van a llegar, Señor. Gente que viene enferma, con muchos temores y heridas en el corazón, Señor. Permítenos, Señor, sanar nosotros entendiendo el Evangelio para atender a ellos, Señor. Pon nuestra mirada en las cosas del reino, Señor, confiando que tú añades todo lo que nos falta, Señor. Que tú eres el que nos da todo lo necesario, Padre Santísimo. A ti sea la gloria, Señor. A ti la honra, a ti la alabanza, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo.